Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Nicolás Amezquita Duque una vez más en nuestro programa de Radio Campus, en el cual tratamos temas controversiales y de gran interés actual en Colombia. En este capítulo discutiremos acerca de la manera en la que las relaciones de poder en nuestro país se han manifestado a través de la imposición de identidades, o más bien, de estereotipos que han creado una jerarquización étnica con la cual se ha fortalecido la dominancia por parte de algunos grupos privilegiados. Bueno, el día de hoy me encuentro con dos invitadas muy especiales, la periodista María José Mejía y la politóloga Nicole Flores, quienes nos ayudarán a entender las perspectivas que existen alrededor de este problema de las relaciones de poder. Buenos días, María José. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Nicolás. Gracias por tu invitación. Vale, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Por otra parte, Nicole, buenos días. ¿Lista para nuestro debate en esta sesión? Muchas gracias, Nicolás. Por supuesto, el día de hoy me encuentro muy emocionada por discutir con ustedes uno de los muchos problemas que han atravesado la historia de Colombia, y es que la desigualdad en el acceso al poder que se ha justificado por la diferencia étnica y que se ha conocido erróneamente como una diferencia racial, es un componente fundamental para comprender las dinámicas de nuestro territorio. Así pues, demos de una vez inicio a este podcast. Gracias por tu valioso aporte, Nicole. Bueno, para empezar, me gustaría saber qué situaciones conocen ustedes que pongan en evidencia la existencia de esas relaciones de poder en la historia colombiana. Bueno, desde mi experiencia como periodista he tenido la oportunidad de acercarme a todo tipo de comunidades, entre ellas la afrocolombiana, y he evidenciado ciertos patrones de exclusión que han estado presentes en diferentes periodos de la historia. Desde un comienzo, esta población ha sido encasillada dentro de estereotipos acerca de su cultura y sus costumbres, y esto ha repercutido negativamente en la forma como se les identifica. Vale, muy interesante tu aporte, María José. Y sí, es muy cierto que estos estereotipos afectan gravemente a los grupos sociales y es muy lamentable ver que hoy en día todavía hay quienes piensan que la raza define nuestra identidad. Pero bueno, de acuerdo con esto, también tuve la oportunidad de leer un texto escrito por Miriam Jimeno, en el cual en uno de sus apartados titulado Historia de mi vida, se describía la situación de un hombre perteneciente a un grupo indígena de la región del Cauca, quien tenía que afrontar una imposición de la cultura mestiza. Al decir mestiza, el autor se refería como tal a la sociedad colombiana que regía la época, la cual tenía grandes influencias españolas. Bueno, continuando con la historia, eh, la situación fue bastante difícil para él debido a que no tenía las mismas costumbres ni los mismos conocimientos que sus compañeros habían tenido en sus casas, debido a que pertenecían a otro grupo social. Pero bueno, adicionalmente este hombre se da cuenta de lo mucho que se había subestimado su cultura y sus costumbres al escuchar la forma en la que los demás hablan sobre esta, y al considerar que la cultura que debía primar en la sociedad del momento, es decir, a mediados del siglo XX, que es más o menos cuando se desarrolla la historia de este hombre indígena, esta cultura debía ser la impuesta por los españoles. Pero bueno, ahora hablando contigo, Nicole, me gustaría saber si has tenido la posibilidad de tener algún acercamiento al tema mediante situaciones como las que María José y yo comentamos anteriormente. Claro, por supuesto, Nicolás. Nos encontramos en un país pluriétnico y diverso, en donde cotidianamente presenciamos la imposición de estereotipos de hace más de 2 siglos. Hablar de negros, hablar de indios, hablar de raza, es continuar con el discurso del siglo XIX, de el discurso colonial que se construyó y que se creó precisamente para categorizar a las personas en roles sociales específicos. Hoy puntualmente me encantaría compartir con ustedes la perspectiva que la élite colombiana ha tenido al respecto. Y muy puntualmente quiero rescatar el discurso de Laureano Gómez. Quizá es uno de los políticos más polémicos de la historia de Colombia. Se le reconoció por su radicalismo, por su simpatía con el modelo franquista. Se trataba de un hombre blanco, bogotano, perteneciente a la élite política y económica del país, que ocupó
cargos tan importantes como la presidencia y que nos va a ayudar a retratar la lógica de opresión epistemológica y cultural que durante el siglo XX llevó al Estado a operar de ciertas formas muy específicas. Y quiero resaltar este punto de vista porque considero que es fundamental que tengamos en cuenta el tratamiento y el interés que el gobierno ha empleado para reconocer a los grupos indígenas o a los grupos afro de Colombia. Sí, precisamente como había mencionado antes, no se les ha dado el reconocimiento a los grupos étnicos diversos, puesto que, al ser considerados minorías, se subestiman sus culturas. Pero bueno, Nicole, cuéntame más al respecto. Bueno, antes de iniciar mi argumento, me gustaría recordar a los oyentes que em, mi perspectiva, la perspectiva de Laureano Gómez, la que quiero trabajar y desarrollar a continuación, la voy a sustentar a partir de mi interpretación de la reproducción de una de sus conferencias dictadas en Bogotá durante 1928. Se trata de Interrogantes sobre el progreso en Colombia. Bien, em, a lo largo de este texto y en general Laureano se caracterizó por argumentar que los indígenas poseían una naturaleza pasiva e indiferente, y esto debido a que era construida a partir de una cosmología determinada por la naturaleza. Él solía comparar la cosmología y las creencias, las religiones y las tradiciones culturales indígenas con el catolicismo del hombre blanco y burgués colombiano, eh, en el que se veía representado. Solía compararlas y solía jerarquizarlas. Él decía que esta naturaleza y que esta cosmología dictada por el ecosistema imposibilitaba el progreso económico y la consolidación de la nacionalidad. Ahora, recordemos que en Colombia la noción de nacionalidad se dio hasta muchísimo tiempo después. No pudo ser consolidada en simultáneo con la independencia y esto fue un gran problema. Existía una increíble diferencia entre la población y la élite, incluso antes de considerarse colombiana, se consideraba latinoamericana, porque si bien existía una identidad latinoamericana ya establecida, no existía una noción de nacionalidad colombiana. Es por ello que era necesario establecer una identidad que homogeneizara a toda la población y que la embarcara dentro de un mismo destino. Era preciso construir una identidad específica. Y Laureano propone intervenir entonces en la geografía nacional y en la cultura de las poblaciones para asegurar este porvenir del país. Durante el siglo XX se buscaba desesperadamente modernizar al país. Y esto es claro, establecer la diferencia entre modernidad y modernización. Al modernizar el país estamos hablando del ideal de progreso, el potencializar la economía. El gran problema de este siglo, y que en mi opinión persiste hoy en día, es que se descuidó negligentemente la modernidad también. La modernidad hace énfasis en la garantía de derechos y programas sociales que contrarrestan un poco la abrupta incursión de la modernización. Ahora, la perspectiva mantenida por el gobierno y la élite económica durante el siglo XX eran liderar un proyecto civilizador en el territorio que no tuviera en cuenta la diferencia y a, a los cuales no les importó la naturaleza híbrida y que posee Colombia y Latinoamérica entera. De esta forma, se establecieron proyectos y políticas, por ejemplo, de blanqueamiento que se manejaban para purificar la raza. ¿Cómo es posible que en Colombia se intentara em, evitar el mestizaje o evitar que dos personas
que quisieran casarse se pudieran casar simplemente porque iban en contra de la política de blanqueamiento. Pues es realmente indignante y pues es un punto pues a analizar increíblemente. Entonces, lo que quiero resaltar como para concluir es esta relación entre progreso que beneficia claramente a una élite y a una clase social específica como fin último, y el medio que se emplea para este fin último es la jerarquización cultural, en donde el indígena, la población indígena, al ser considerada inferior, justifica un tratamiento y un blanqueamiento y un epistemicidio para acceder al progreso. Este ideal moderno que buscaban los presidentes a lo largo del siglo XX. Gracias por tu aporte, Nicole. Ahora bien, a mí también me gustaría profundizar lo que mencioné antes. Quisiera hacer referencia al podcast de Radio Ambulante No Soy Tu Chiste, el cual visibiliza una problemática que a mi juicio es poco aceptada en el país, el racismo. A lo largo de la transmisión se muestra cómo esta población ha tenido que vivir situaciones discriminatorias en distintos ámbitos y cómo éstas se han perpetuado, incluso enmascaradas en el humor. En este se narra la situación presentada en octubre de 2015. Se había organizado un show de Halloween donde se iban a presentar humoristas de Sábados Felices, entre ellos Roberto Lozano, un hombre mestizo que se pintaba la cara de negro para interpretar al soldado Micolta, personaje que se caracterizaba por tener un acento que imita el de los afrocolombianos del Pacífico, además de resaltar ciertas costumbres, pero de una forma un poco estigmatizante. Esto ocasionó disgusto entre la población afrocolombiana, y la organización de protestas en contra del personaje pronto surgieron, pues este personaje representaba la prolongación de estigmas y conductas racistas que han existido históricamente en el país. El comediante que interpretaba a este personaje, al ser entrevistado, no le parecía que estuviera cometiendo un acto de racismo, pero es claro que habla desde una posición privilegiada, al ser un hombre mestizo. Según él, su objetivo era el humor. Pero pienso que el problema radica en que no se tiene en cuenta que este tipo de humor sí afecta a una comunidad que ha tenido dificultad para ser aceptada en un país solo por sus costumbres. Según lo anterior, quisiera retomar un texto que tuve la oportunidad de leer y que muestra muy bien cómo se han dado estas dinámicas de exclusión. Música, raza y región, el currulao del Pacífico Sur colombiano, de Claudia Leal, habla acerca del proceso de aceptación de la música del Pacífico, conocida como marimba o currulao, en una sociedad en la que se favorecía un ideal de nación blanca, especialmente promovido por las élites y los intelectuales a comienzos del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. En esta sociedad, la población afrodescendiente no tenía un papel relevante. Se encontraban aislados al igual que sus formas de expresión, que frecuentemente eran consideradas salvajes e impuras. La raza blanca se consideraba superior en muchos ámbitos de la sociedad, tales como social, político y económico. Este tipo de manifestaciones culturales no se consideraban representativas dentro del folclore colombiano y eran altamente rechazadas. Se tenían fuertes estereotipos sobre las personas afrodescendientes y sobre sus costumbres, que eran más bien asociadas hacia el pasado, como algo que se debía dejar atrás. Solo hasta mediados del siglo XX, la idea de que Colombia es una nación mestiza tomó fuerza, y también se dio una concientización positiva hacia la diversidad del país. Por ende, hubo una aceptación progresiva de estas expresiones culturales que generaron interés local y extranjero, llevando a la creación de grupos folclóricos que compartieron su música en diferentes escenarios. En este contexto, el podcast No Soy Tu Chiste de Radio Ambulante logra mostrar que esos estereotipos de la población afrodescendiente han permanecido en el tiempo. Se han normalizado ciertas conductas que, si bien para algunas personas no representan una discriminación directa, sí tienen un efecto negativo. Ya veo. Pero bueno, muy interesante, María José. ¿Quién pensaría que todo un programa de televisión podría estar afectando tanto a los afrocolombianos solo por razones raciales? De verdad que esto es un tema serio. Pues bien,
Ya que entramos en materia, me gustaría explicar un poco mejor la situación que les había mencionado sobre un indígena que creció en medio de costumbres que no hacían parte de su cultura. Su nombre era Juan Gregorio, perteneciente a la tribu de los palechores de Huachicono, que se ubican en la región del Cauca. Él se desenvolvió tanto en una cultura que no hacía parte de su familia que ni siquiera aprendió el idioma de su tribu. Así es, Juan era indígena, pero tenía costumbres mestizas. Se le enseñó desde pequeño el idioma español y la religión católica, la cual en un principio se le hizo un poco rara, pero que le fue impuesta por aquellos que tenían el poder en este momento, quienes evidentemente no eran los indígenas. En este sentido, estoy de acuerdo con algo que afirmaba Juan Gregorio, y es que desde hace mucho tiempo ha existido una represión hacia su cultura, que ha generado de cierta manera la pérdida de sus propias costumbres y el olvido de todo lo que le habían enseñado sus antepasados cuando era pequeño. Además, le tocó empezar a cambiar sus actividades diarias, que antes se basaban principalmente en el cultivo de las tierras y ahora empezaba a darse cuenta de que había que dedicarse a otras cosas. Además, viendo la situación desde otro punto de vista, los mestizos veían en los indígenas una buena capacidad para trabajar las tierras, así que enseñar su cultura permitía tener un acercamiento mucho mayor y así podían obtener beneficios económicos y políticos. Claro está que no querían cambiarles sus costumbres con respecto a la agricultura, pero sí querían enseñarles otros temas como el idioma, con el fin de tener una mejor comunicación. Bueno, con respecto a la política, también es mencionado por Juan, puesto que parte de su historia tenía que ver con las grandes influencias políticas del momento. Y como su papá siempre fue líder de su tribu, empezaba también a intervenir en asuntos relacionados con, pues, con esto. Cabe decir que Juan siempre resaltaba la posición liberal que defendía tanto su padre dentro de la política de Colombia a mediados del siglo XX. Finalmente, es importante mencionar también alguna información que no menciona Juan, pero sí lo hacía la autora que lo referenció en su escrito, sobre la construcción de la identidad indígena y política en el Cauca. Y es que la imposición de la cultura mestiza sobre los indígenas los llevó a volverse parte de los problemas políticos entre liberales y conservadores que se desenvolvían en la época. Y a pesar de que no entendían bien de qué se trataba todo esto, se les hacía tomar una posición frente al tema de acuerdo a situaciones de interés social y político en la región. Bueno, entrando en la etapa final de este podcast, María José, me gustaría saber qué aspectos podrías concluir acerca de tu intervención. Bueno, creo que a lo largo de este capítulo hemos podido identificar a través de diversas perspectivas los estereotipos que se han venido configurando a lo largo de la historia y cómo estos han contribuido a fortalecer la dominancia de unos pocos sobre aquellas poblaciones más vulnerables. En el caso de la comunidad afrodescendiente, que ha sido aislada por su cultura y hoy en día todavía, aunque esto ha disminuido en gran parte, quedan muchas cosas por trabajar. Bueno, listo, María José. Cambiando de perspectiva, me gustaría saber, por tu parte, Nicole, ¿qué aspectos te gustaría resaltar o crees que son los más relevantes para realimentar lo que habías dicho antes? Sí, para concluir me gustaría rescatar la misión de este podcast. Considero que es necesario preservar este tipo de discusiones que nos ayudan a generar memoria histórica, que mm, evidencian la articulación histórica de categorías coloniales que aún en día seguimos usando y que nos facilitan la reproducción de estigmatizaciones y prejuicios que terminan subordinando, invisibilizando y oprimiendo a personas, consciente o inconscientemente, claro, porque este tipo de violencias se han interiorizado y hacen parte hoy en día de una clase de conciencia colectiva. Y precisamente por eso es que debemos difundir este tipo de mensajes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. em,
Fue un espacio bastante agradable para la discusión. También tengamos en cuenta que si bien aquí hablamos de afros y de indígenas y de perspectiva de élite también, existen más minorías étnicas en Colombia. Entonces, por ejemplo, no tratamos a los gitanos, no tratamos a judíos, no tratamos a personas eh, eh, no tratamos a personas refugiadas o, por ejemplo, que se auto inscriben bajo religiones distintas o perspectivas distintas de ser en el mundo. Entonces, tengamos en cuenta también eso. Em, Consideramos que, pues considero yo que este fue un espacio muy fructífero y muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues ya para concluir mi perspectiva, pienso que sí han existido ciertas estigmatizaciones hacia los indígenas, como que su cultura no es tan eficaz ni apropiada como la mestiza, o como que sus ideologías políticas no sirven para el modelo usado en la sociedad del siglo XX. Esto ha generado la subestimación de estos grupos sociales, así como la superposición de la cultura mestiza sobre la indígena, estableciendo ciertas dominancias, como la que había mencionado anteriormente, donde los mestizos incluían a los indígenas en sus partidos políticos con tal de tener más personas y beneficiarse de esta manera para tener un mayor apoyo en términos políticos. Podemos ver entonces cómo a partir de su raza se establecían relaciones de poder que influían en la economía y la sociedad colombiana del momento. Listo. Por último, ya para cerrar el capítulo de hoy, es importante decir que nuestro país ha sido jerarquizado de distintas formas. Una de las más significativas, la etnia y las costumbres de determinados grupos sociales, siendo Colombia un territorio fundamentalmente multicultural y diverso a nivel social y espacial. Es desilusionante ver cómo unos grupos que poseen el poder se imponen sobre otros, subestimando así características tan arraigadas de cada uno. Estas, debido a la represión presente en la sociedad, se han ido perdiendo y olvidando con el paso del tiempo. Y no solamente eso, también a partir de una especie de asignación de estereotipos a cada grupo social que da paso a la discriminación y subestimación de los mismos, pues se supone que no es la idea de la diversidad en nuestro país. La idea de tener diversidad, precisamente, es reflexionar sobre el tema, teniendo en cuenta que no hay que desmeritar a unas personas por su raza, su etnia o incluso por su condición social, ni tampoco establecer relaciones de poder que pongan a unos arriba y a otros abajo. No se trata de dominancia ni subordinación. Se trata de tener igualdad a partir de la diversidad que queda en nuestro país, que finalmente es lo que nos enriquece. Bueno, eso fue todo por hoy. María José y Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue un capítulo más de Radio Campus. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, recuerden que les habló Nicolás Amezquita en el episodio del día de hoy. Y pues cualquier inquietud o pregunta que tengan pueden contactarnos mediante nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.